entrando, porque la aduana no libera la mercadería. No libera, ¿qué quiere decir? Entró, llegó a puerto, está en depósito, pero aduana no te da el papelito para que vos vayas a buscarla y a sacarla de la aduana y poder venderla, poder comercializarla. Eso también sucede. ¿Por qué la aduana no libera la mercadería? Porque liberarla implica que hay que pagar en dólares a la empresa que mandó la mercadería. ¿Se entiende? Hay que terminar de liberarla, quiere decir que hay que pagarla. Igual, Y sí, Sergio. no, decía que la impresión de moneda sucede, por ejemplo, en nuestro país, que es un tercermundista, pero en Estados Unidos imprimió más moneda que en 2 siglos. Sí, por eso Y el ahora, por dólar va, ejemplo, va, va a valer menos. Biden pidió autorización o pidió que le emitan no sé cuántos miles de billones, de trillones creo, la cifra. Vieron que ellos le llaman trillones a los miles de millón, ¿sí? Entonces pongámosle que pidió 3.000 millones de dólares de impresión para el 2021-2022. O sea, es probable que el año que viene a nivel internacional el dólar pierda valor Caiga. si emiten, pierda valor. Internacionalmente, Igual acá ya puede seguir venía subiendo. imprimiendo. Igual Sí, ya sí, venía sí. imprimiendo. Sí, 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 sí. Pero encima ahora, con medida de excepción, más. ¿Por qué? Porque hay algo que no se dice. Los gobiernos en general, con esto del encierro, automáticamente, ni bien decretan una medida de tipo dictatorial de encierro, generan una compensación económica. Y en Estados Unidos, la compensación económica es de miles de dólares. La gente que estuvo encerrada cobró 1.000 y pico de dólares por mes del Estado. Acá cobrás, si te calza y sos uno de los pocos privilegiados que por ahí tenés el beneficio, cobrás 15 lucas, Pagaban para vacunarse también. por No, pero ejemplo. también, Profe, también decían que algo las a la personas que voz. trabajan, perdón, que las personas que trabajan, de todas maneras, también cobraban ese subsidio del Estado en Estados Unidos. Y Sí, decían que tipo, yo trabajaba, ganaba mi sueldo y la plata que me daba el gobierno me la guardaba o la invertía. hay de todo, pero la idea de los gobiernos, por ejemplo, Alemania inyectó con el primer encierro drástico que hizo, que fue muy drástico como el nuestro el año pasado, Alemania inyectó miles, decenas de miles de millones de euros a la economía y la sostuvo con un esfuerzo de las arcas del gobierno, del Estado alemán, de decenas de miles de millones de euros. Acá Claro, por ni eso es para soñando, que no acá ni se caiga, soñando, no se desplome la economía claro. totalmente. Para que no haya lo que hay acá, que es cantidad de negocios quebrados, cerrados, que nunca más van a abrir. Para que no haya eso. Acá no les Eh, interesa nada. Acá lo pri- que quieren es que quiebren los negocios. La medida es a propósito de encierro para que se destruya el aparato económico privado y todos dependamos del Comunismo, Estado. comunismo disfrazado de kirchnerismo es esto. Y de alguna manera hay profe, ideas marxistas detrás. ¿Sí? quería decir una cosa con el tema que dijo de los stocks. Por ejemplo, hay un medicamento, ¿no? Que se lo compro a mi abuela, llamado Regurip, que es aceite de salmón, y hace 6 meses está agotado eso, en cualquier farmacia que vas. Y otra Ujú. cosa con el tema de los negocios que cerraron, ayer fui que tenía que ir a Morón, me tomo el colectivo y mientras sigo en Morón, de repente veo la cantidad de locales que tenían las persianas bajas, Ujú. ¿no? Y además decía alquila o se vende, Bueno, o liquidación. esto nos permite para reflexionar 2 segundos y arrancamos con otro tema. La función económica de los contratos. ¿Ven la función económica de los contratos? En las obligaciones que vimos el año pasado, ¿se acuerdan? Unidad 3, creo que fue, o 4, 2, 3 o 4, no me acuerdo. Eh, se ve justamente la intersección entre el derecho y la economía. ¿Tá? En el vínculo obligacional se ve la fusión entre el derecho y la economía. Esas obligaciones son el contenido de los contratos. Los contratos que tienen regulan, estructuran, instrumentan cantidad de obligaciones de un lado y del otro. Todos los contratos tienen una función económica porque instrumentan obligaciones. Después tenemos que ver cuál es la función en particular. Pero todos los contratos, o
mayoría de ellos, mueven la economía. Si no hay transacciones, no hay contratos, no hay movimiento económico. Si no hay movimiento económico, las sociedades se caen. No pueden depender de un Estado. El Estado, por definición, no genera recursos. Los recauda, los administra y los distribuye, pero no los genera. El modelo de destruir la actividad privada para que la capture, la coopte el Estado y ejerza la actividad privada del Estado y de ahí te dé beneficios, es un modelo que no existe más. Fue probado durante 70 años en la Unión Soviética, se cayó solo. Se cayó con una crisis, un hambre y cantidad de millones de muertos de hambre. ¿Se entiende? No funciona. ¿Por qué continúa funcionando China? Porque China fue piola, dijo, che, si se cayó la Unión Soviética con el modelo marxista, nosotros que somos marxistas nos vamos a caer también. Adoptó el capitalismo de Estado. Entonces el Estado agarra a un empresario, a ese famoso que anda dando vueltas por ahí, que es el empresario más famoso de China, uno vino que tiene cara medio de extraterrestre, chiquitito, flaquito, que lo entrevistan como empresario exitoso en todos lados. No sé si es el mentor de Alibaba o una de estas empresas chinas. El tipo es un funcionario del Estado. Él no tenía plata bajo un colchón de él para poner a Alibaba. Le dieron la guita. La guita se la dio el Estado. Le dijo, che, vos sos el empresario, el capanga. A partir de ahora sos el capanga de esta empresa. Ponete a laburar. ¿Vos estudiaste de negocios? ¿Te mandamos a estudiar afuera negocios? Sí. ¿Sos especialista en negocios? Listo, sí. ¿Trajiste tu proyecto? Sí, acá está, perfecto. Acá el Estado te da la plata. ¿Pero vos te crees que la plata es de él en forma privada? Él vive como un jerarca, obviamente, como un súper rico, ¿no? Pero porque es parte del engranaje del Estado chino. No es iniciativa privada, es fachada de iniciativa privada, pero la inyección de guita y el dueño de esos recursos es el Estado chino. Cuando vienen empresarios chinos a cerrar contratos a Argentina, el que viene es el Estado chino con testaferros, que son esas personas particulares. Es un capitalismo de Estado. Pero si no adoptaban el capitalismo, en ese sentido, China con 1.400 millones de bocas para alimentar todos los días, se caía también como la Unión Soviética. Y los que no lo hacen, porque siguen ideológicamente todavía con el marxismo puro, pasan hambre. Venezuela y Cuba. Venezuela y Cuba, el pueblo es cada día más pobre. ¿Cuáles son los salarios en Venezuela y en Cuba? Profe, a mí una vez le pregunté eso a un cliente en el aeropuerto, que vivía acá, era de Venezuela, y me contaba que ellos trabajaban, o sea, la familia de él, porque él vivía acá, no sé, yo lo atendí y se fue, se llevaba un montón de cosas en la valija, literal, y era porque llevaba a la familia. O sea, no hay. Y claro. No hay, y él me decía que se iba principalmente a llevarle dólares porque vos tenés como un límite, no puedes hacer esas transferencias bancarias allá en Venezuela. Uh-huh. Y me decía que, no sé si era el padre o el tío, laburaban no sé cuántas horas, tipo como acá o más, 12 horas, y lo que le retribuía ese salario para vivir, compraba 1 kilo de carne, me dice, literal, 1 kilo de carne para todo el mes, un paquete de azúcar y se terminó. Y estaba re triste ese hombre. Yo me dijo así, me quedé como... Ese es el modelo al que está encaminado. Me atendió un psicólogo infantil como mesero, claro. Un venezolano. Tenía título de psicólogo infantil y estaba de mesero. ¿Cómo arrancó Venezuela hace 20 años, 30 años, etcétera? Como nosotros con ahora. Las restricciones que tenemos nosotros ahora. Por ejemplo, no puedes comprar y vender dólares, no podés transferir libremente dólares de una cuenta a la otra, o moneda extranjera o lo que sea. Tenés límites para las transferencias también de dinero en moneda propia. No podés salir del país. Entonces, como es muy ya totalitario decir te prohíbo salir del país, porque viviendo en democracia no hay motivos para que puedas salir del país, te triplico el valor de los pasajes con impuestos y con retenciones. Entonces, por ejemplo, si yo un pasaje de avión antes lo pagaba, no sé, al equivalente de X cantidad de plata y hoy me sale 3 veces más, no es una prohibición de salir, pero es casi una prohibición. Porque yo, para un pasaje de antes tengo, para un pasaje de hoy, que implica 3 por 1, no tengo, entonces no salgo. Es como una prohibición encubierta. Y eso es lo que va generando de a poco que vayamos migrando a un modelo de dictatorial y en algún momento se va a sacar la careta el Estado y va a ser un Estado totalitario, como Cuba o Venezuela. Profe, había una mujer... Criptomonedas, sí.
Claro, puede hacer la transferencia. Había una mujer también que atendí con 2 nenitas, chiquitas, 6, 7 años, que me contaban también que ellos para venir de Venezuela para acá tenían que hacer una odisea, porque es como usted dice, los boletos estaban muy caros, tan caros que eran imposible de comprar, entonces tenían que venir por tierra, muchas veces caminando, o sea, de muchas formas, pero todo por tierra, hasta el límite con Brasil, y tenían que llegar al aeropuerto de Manaos, y de Manaos viajaban con nosotros, haciendo como 5 escalas, porque era la forma más viable de llegar, y siempre no llegaban las valijas, porque... Miren, si esos países que nos venden que son paraísos terrenales, ¿sí?, fueran paraísos terrenales, la gente no se iría. ¿Se entienden? ¿Por qué se van los chinos de China? ¿Por qué se van los cubanos de Cuba? ¿Por qué se van los venezolanos de Venezuela? Porque no son paraísos terrenales, son estados totalitarios. No hay libertad, no hay posibilidades, no hay futuro. Y Argentina, lamentablemente, porque no aprendemos a votar, compramos peces de colores y por el plan, la ayuda, el subsidio, lo que fuere, seguimos votando, ¿no? Pan para hoy, hambre para nuestros hijos y nuestros nietos. Porque la verdad que es esa, no es un proceso que tarda 2 años en revertirse, en mostrar la careta. Es un proceso largo, disimulado, lento. Como es largo, disimulado y lento, compramos peces de colores. Compramos. Che, el Estado me da, yo los voto esto porque el Estado me regala, me pone acá esta plata, que esto, que el otro. Bien, nos estamos comiendo lo que hay en el fondo de la lata, rascando la última gota de dulce de leche que queda. Después no hay más. Cuando no hay más, el Estado mismo que te dio te dice, y ahora hay que ajustarse, por el bien de todos. Hay que ser solidarios, hay que ser empáticos. Que nada los votaron. Bueno, ahí está el tema. En fin, hay que aprender a elegir para conservar la república. Sin república perdimos las libertades. Fíjense lo que pasó en este fin de semana con las marchas. Hubo gente detenida ilegalmente, de manera inconstitucional, como si no estuviese vigente la Constitución, por protestar. Por protestar. Por oponerse a, no sé, a lo que sea. Ni me interesa a qué se oponía. Si al encierro, si a la vacuna, si a la... no sé, no interesa. Pero cuando salen a protestar otros, nadie los toca. Salen a protestar determinados grupos y les meten palo en la cabeza y detención ilegal, violatoria de los derechos humanos. En democracia, en república. Este es el riesgo lo que grave. Dijo, son señales de alerta. Recién vi una imagen en Facebook, ¿no?, que decía lo siguiente: en Argentina hablan del fracaso de la cuarentena, hicieron fiestas clandestinas, baby shower, cumpleaños y casamientos, hicieron marchas anticuarentena, por la república, por la libertad, por Vicentini, porque sí, salieron los rares y los que jamás corrieron ni en el cole, sintieron morir los que podían ir al bar a tomar una birra, hicieron trabajar a los empleados positivos, usan el abrigo para el culo, no respetan la distancia social, compartieron mate, hicieron mil maniobras para esquivar, los controles interprovinciales, trucharon permisos de circulación. Ya está. Corten, ya está. Se queja de todo ese. No le gusta nada, todo se hizo mal. Sí, bueno, habría 1000 cosas para decir, pero bueno, esto es una clase de derecho. Vamos entrando en el tema de hoy, ¿les parece? ¿O hacemos un pequeño corte? Profe, tengo una duda. Diga. Sobre agencia, ¿podría ir a agencia de viajes, así como ejemplo? Hay que ver, porque que se llame o que tenga el nombre agencia de, no necesariamente implica que haya actividad de agencia o contrato de agencia. Las agencias, el agente de viajes es un empresario, ¿sí? No es que tiene un contrato de agencia con otro necesariamente, ¿sí? Sino que es un empresario. Yo voy y pido autorización necesariamente tiene que haber detrás un contrato de agencia o una agencia como la vimos comercialmente, para distinguirla de filial o de sucursal. El agente de viajes es un empresario. Comerciante, empresario, realiza una actividad mercantil. No sé. Yo puse como agencia de marketing, puede ser, o publicidad, ¿no? En realidad es una empresa. Hay que ver. Los divide.
en agencia artística, agencia de viajes, agencia de marketing, agencia de publicidad. Exacto. Pero hay que ver si hay un contrato de agencia o no detrás. Por eso digo, distingamos. La palabra en sí no nos dice nada, hay que ver el contenido de esa palabra. ¿En qué acepción? ¿Vieron que en el diccionario tenés una palabra que tiene 5 significados? Te dicen, primera acepción, dícese de tal cosa. Segunda acepción, dícese de tal otra. Bueno, agencia es un término múltiple, tiene un montón de contenidos. Entonces hay que ver en qué sentido está aplicado a ese contexto, a esa frase, ¿sí? El contrato de agencia es aquel mediante el cual yo firmo con alguien para ser el agente, ¿no?, de determinada marca, firma, y tener una relación comercial con esa fábrica, marca, firma o lo que fuera, representándola o no, vendiendo sus productos, ofreciéndolo y cobrar una comisión. Ese es el contrato de agencia. Por Ahora, ejemplo, si yo soy de modelaje. agente, por ejemplo, si yo soy agente de viajes, yo en ese caso no hago ningún contrato de representar a nadie. En principio soy yo, tengo una matrícula de turismo y hago yo contratos de turismo. En persona, soy comerciante, soy empresario. Entonces, ven el mismo nombre, distinto contenido. ¿Sí? Bien, hacemos entonces cafecito. cuando se firman contratos entre sí, no es como, por ejemplo, en una agencia de quiniela, eso no tiene nada que ver. Bueno, ahí puede ser que haya contrato de agencia, porque vos no haces, no otorgás los premios. Vos vendés boletas de quiniela, de lotería, de loto, de lo que fuere, de timba, sí, ¿no? Y el Estado, que en general el juego está regulado por el Estado, hay una agencia estatal en cada provincia de juego. En el caso de la provincia de Buenos Aires, la agencia de juego de la provincia de Buenos Aires te da la licencia para que seas agencia y puedas vender loto, quiniela, quini, lo que sea. ¿Está? Bueno. Profe. 10 minutos de recreo. ¿Qué pasa, Olivera? Del descuento bancario no lo entiendo. Lo que dijimos antes. Vos tenés un cheque que vence dentro de 60 días y necesitas la plata ahora. ¿Qué haces? ¿Podés ir al banco a cobrarlo? No. Vas al banco y le decís, che, ¿me descontás este cheque? O vas a un empresario y se lo vendés. Entonces sería como un contrato de factoraje. ¿Sí? Si fuese una factura. Si fuese una factura. Entonces, el banco espera la fecha de vencimiento y te adelanta los fondos y te hace un descuento. El descuento es su ganancia. ¿Sí? Un porcentaje te descuenta. Bien. Recreín. Gracias. Profe, una pregunta. Sí. Si usted tiene una cierta cantidad de dinero, ¿qué es preferible? ¿Comprar un terreno y hacer algo para poder alquilar o poner la plata en el banco? Y de ahí le da una cierta cantidad de dinero en cada mes. Te puedo decir que hoy en la Argentina poner la plata en el banco no es opción. No es opción. Es el peor peligro que podés hacer. Es peligroso. Invertir en dólares. Mentira. Tampoco, menos te dan. Mentira, sí, Sergio. Terreno. Sacate la camiseta, Sergio. Cuestión. No sé si es negocio que lo inviertas en un terreno y construyas y alquiles y lo que sea. No lo sé, porque hay que ver dónde, el riesgo de que te lo usurpen, el riesgo de que te lo prendan fuego, que te saquen a patadas y se queden con la casa. Hoy hay otros riesgos para la inversión inmobiliaria. Hoy en algunos lugares no es negocio comprar un terreno, construir locales y alquilar. Depende dónde, porque hay otros riesgos que hay que evaluar, que son los riesgos sociales. El riesgo de usurpación, el riesgo de que haya una convulsión en el barrio o en el distrito, en el municipio, lo que fuere, sobre todo si vivís en el conurbano, y sea tierra, zona liberada, no puedas ni entrar al barrio y por lo tanto te usurpan los locales. Vos los construyas y estén esperando que vos termines de poner la última gota de pintura para sacarte patadas. Como está pasando en España, que hay gente que cruza de África, ¿sí? Baja en la playa en Ceuta, una ciudad que está al sur, sobre el Mediterráneo, la gente, los africanos, bajan de las barcazas en las que cruzan el océano, el mar digamos, Mediterráneo, y sacan a patadas a los propietarios de las casas y se quedan con las casas. Porque claro, se bajan 50, 10 van a una casa, 10 van a otra, 10 van a otra, usurpan 5 casas y se quedan con todo. De golpe. Y desbordó el accionar de la policía y del ejército. Desbordado. Es tanta cantidad y tan de golpe, ¿no?,
que desborda la capacidad de respuesta de los servicios de seguridad y servicios de defensa. Entonces, ese riesgo en el mundo hoy es otro riesgo. Antes el emprendimiento inmobiliario siempre rendía, no importa dónde. Está todo tranquilo, nadie te va a tocar la tierra. Esperá 20 años y te vas a hacer rico. Yo me he perdido negocios que en 20 años me dijeron, comprate este terrenito, ¿cuánto vale? $5.000. ¿Cuánto vale hoy? $150.000. Hubiese ganado en 20 años $145.000 sin hacer nada. ¿Se entiende? ¿Por qué no lo compré? Y porque en ese momento no tenía ni siquiera los 5.000. ¿No es cierto? Pero hoy Pero ahora están imposible pensar que evitando tenga los la 150. usurpación entre vecinos nomás. Mi Sí. tía tiene un terreno que es una casa quinta, como no está prácticamente solo hasta los fines de semana ahí. Así que el vecino, si ve a alguien, los despacha, le suelta el perro, llama a la policía, hace algo. ¿Verdad? También, Lo que también podrías todo hacer, depende. lo que podrías hacer en todo caso es tratar de hacer lo que estábamos viendo ahora, que es el tema del fideicomiso, tratar de buscar algún departamento que esté medianamente resguardado e ir pagándolo. Que es más Zonas difícil. seguras. Claro, es más difícil, te va a salir un Zonas poquito seguras. más caro, pero no vas a correr el riesgo de usurpación. O También invertir, depende no del sé tipo qué de dirá inversión. acá la... A ver, Sergio. No, digo que también todo depende del tiempo de inversión. Sí, sí. No sé qué opinás vos, pero otra opción hoy es el metal físico. Lingotitos de 10 gramos de oro, lingotitos de 250 gramos de plata, están $300 y pico de dólares. El oro siempre fue refugio en las crisis. En las crisis. ¿Por No, qué? yo preguntaba porque hay gente que prefiere poner en el banco y cobra una cierta cantidad de plata y a otros que prefieren invertir en otra cosa, ¿no? No. A ver, si vos tenés un dinero que necesitas rápida movilidad, no sé, en un negocio cualquiera, te sobran 300, 400 mil pesos por mes. No vas a hacer un emprendimiento inmobiliario con 300, 400 mil pesos que haces nada. Entonces, bueno, ponés un plazo fijo, porque por lo menos no pierde el valor del dinero. Pero no es una inversión, es solamente conservar el valor para que no te lo coma la inflación. Por ejemplo, yo en una de las empresas que asesoro, que en realidad es una fundación, el mes pasado sobraron 300 mil pesos en caja, que hay que pagar cosas a futuro. O sea, no es que plata que sobra. Entonces, ¿qué hacemos? ¿La dejamos en la cuenta? No, sacala y metela ya en un plazo fijo. El mes que viene se cobran 9.000 pesos de plazo fijo de intereses. Por lo menos cubrís la pérdida de la inflación. Un poquito, ni siquiera toda la inflación, pero un poquito cubrir. Si la inflación va a ser 45, 50 o lo que sea, bueno, le están dando en el banco el 31, 32%, depende, ¿no? Bueno, por lo menos cubrís algo. Estás perdiendo, pero estás perdiendo menos. Es una ficción que vos ponés plata en el banco y ganás. No ganás, perdés menos contra la inflación. Perdés menos. Pero si no haces nada, perdés mucho más. Los 300 mil pesos en un año, a fin de año, son el 50% menos. El 1 de enero son 300.000, el 31 de diciembre son 150.000. Aunque vos tengas físicamente los 300.000, lo que vos podías comprar en 1 de enero era por 300.000. El 31 de diciembre, con 50% de inflación arriba, vos con esa misma plata comprás el valor equivalente a 150.000 en bienes. Esa es la inflación. Claro, esa es la inflación. ¿Se entiende? Bueno, corte. Corte. 10 minutos. Basta. Brenda. Suspendemos la grabación, nos volvemos en 10 minutos, no se vayan, muteen más. The recording has stopped. Ahí está.